Es importante tener un seguro de responsabilidad civil porque nos puede sacar de situaciones que nos llevarían a una completa ruina. Otra opción es tener un seguro multirriesgo de hogar con una buena cobertura en este sentido. Pero para no tirar el dinero, conviene pensar antes los riesgos que deseamos tener cubiertos y elegir bien. Tu mediador es la persona que te asesora y busca el seguro que te conviene. Que arrima el hombro para resolver tu problema. Y que está cuando hay que estar, porque un buen seguro comienza por un buen mediador. Soy Eva, mediadora de Liberty Seguros. Buenos días y bienvenidos a un nuevo artículo de seguros y riesgos. Comenzamos. Gutiérrez, que tiene un seguro de responsabilidad civil familiar, sabe que no tendrá que tocar su patrimonio cuando involuntariamente su mascota o él mismo causen daños materiales o corporales a un tercero y éste le reclame una indemnización por el perjuicio sufrido. La compañía donde tiene Gutiérrez el seguro se encargará de compensar económicamente a la víctima. Puede que en toda nuestra vida no nos veamos envueltos en ninguna circunstancia que justifique el estar pagando las primas de un seguro de responsabilidad civil familiar como el que tiene Gutiérrez, pero, ¿y si no es así? La mayoría de la gente no tiene tantos ahorros como para hacer frente a uno de esos imprevistos. Por eso insistimos. Considere seriamente la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil. Pero antes, lea lo que vamos a contarle sobre este tipo de seguros. Quiénes sí y quiénes no. Sepa qué personas están cubiertas y cuáles no, y quiénes son los que pueden exigirnos responsabilidades por los daños causados por nuestros actos. Las definiciones de asegurado y tercero le darán la respuesta. Son asegurados. Como mínimo, se considera asegurado al individuo que firme el contrato. Si a usted le interesa que también sus allegados o el personal doméstico que trabaje a su servicio estén amparados por este tipo de seguros, tendrá que descartar alguna aseguradora, pues únicamente cubre al titular. En unas compañías, solo amplían la cobertura al cónyuge del asegurado que conviva con él. En otras, cubren al cónyuge, a los hijos u otros familiares, aunque solo si cumplen dos condiciones que nos parecen excesivas: convivir con el titular y depender económicamente de él. Tampoco es raro que solo se incluya a los hijos menores de 23 años. Aunque estén lejos de su domicilio. Imagínese que su hija está estudiando en Irlanda o que usted ha viajado hasta Suiza para seguir un tratamiento médico. ¿Les cubriría también su seguro por los perjuicios a terceros que pudiesen causar en esos países? Afortunadamente, hay algunas compañías que ofrecen cobertura a los asegurados en el caso de que estén temporalmente fuera del domicilio. Pero es muy frecuente que las compañías delimiten las zonas donde ofrecen cobertura. De hecho, la mayoría la restringen al territorio español y como mucho al de Europa. Hoy en día, puesto que la movilidad de la gente es cada vez mayor, estos seguros deberían tener un ámbito mundial. ¿Quiénes son y no son terceros? Tercero es la persona que sufriría el daño corporal o material y que nos exigiría responsabilidades por nuestros actos. En general, no se considera terceros ni al cónyuge, ni a los ascendientes, descendientes, familiares u otras personas que convivan con el asegurado. Las exclusiones se extienden en muchos casos también al personal doméstico, para el que habría que contratar aparte una cobertura de responsabilidad civil patronal. Lo que cubren y lo que no. La responsabilidad civil familiar. Las pólizas del mercado describen lo que está cubierto y las exclusiones. Pero, ¿qué ocurre con las situaciones que no se mencionan? Perros, gatos, pájaros, etc. De forma general, este tipo de seguros cubren a los animales domésticos de compañía, perros, gatos y aves. Los caballos también están incluidos, sin que suponga un coste extra en algunas aseguradoras. La lista se amplía a ponis, mulas y asnos en otras compañías. También existen aseguradoras que cubren animales salvajes que hayan sido domesticados por sus dueños. Generalmente, estos animales estarán cubiertos, incluso si se escapan o se extravían. También suele cubrirse la responsabilidad del asegurado en caso de que tenga a dichos animales en custodia y no en propiedad. Algunas compañías se desentienden cuando el asegurado, por negligencia, no cumple las leyes que rigen la tenencia de animales, como las que obligan a su vacunación, sujeción, etc. Deportes de aficionados. Si usted practica algún deporte como aficionado y no como profesional o amateur, los daños que cause estarán cubiertos. Pero no todas las actividades deportivas tienen cabida en estos seguros. Hay aseguradoras que excluyen la práctica de deportes con caballos.
Los aficionados a la caza no obtendrán ningún amparo del seguro de responsabilidad civil y tendrán que conformarse con los riesgos que cubra el seguro obligatorio del cazador. Vehículos y embarcaciones. Cualquiera de los seguros que se comercializan prestan una cobertura de responsabilidad civil cuando se trata de vehículos sin motor, como embarcaciones de remo o a pedales, bicicletas, patines, etc. Los coches, motos, etc., que deben tener un seguro obligatorio específico, no están protegidos por estos seguros. Tan solo ofrecen cobertura por los posibles daños causados por la caída de equipajes, algunas aseguradoras. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, un hijo sin carnet de conducir coge el coche? ¿Existe alguna aseguradora que ofrece cobertura cuando un coche, propiedad del asegurado, es utilizado sin permiso por un miembro de la unidad familiar menor de 14 años? En cuanto a las embarcaciones y naves de recreo, pocas son las que están incluidas. En estos casos habría que contratar un seguro específico o estar dispuesto a pagar una sobreprima. Pero también hay excepciones. Alguna compañía asegura la práctica del aeromodelismo, otras, para las embarcaciones, establecen límites según el tamaño o la potencia de su motor. Mobiliario. La mayoría de las aseguradoras cubren los daños causados por el mobiliario que nos pertenezca o que sea alquilado. Algunas compañías cubren incluso la explosión de aparatos domésticos. Por tener y usar una vivienda. Las responsabilidades que le puedan exigir por ser propietario y usuario de su vivienda habitual o incluso de una secundaria o de temporada van a estar respaldadas por estos seguros. Generalmente, se cubre también las responsabilidades que le puedan reclamar por otras partes de la vivienda, como garajes, trasteros, jardines, piscinas privadas, zonas deportivas, antenas de televisión e incluso las habitaciones que tenga alquiladas en su casa. No obstante, antes de contratar, confirme si estas zonas están o no cubiertas. Algunas situaciones usuales. 1. Suelen estar incluidos los daños por incendios o explosiones, siempre y cuando no sean provocados de forma intencionada por el asegurado. 2. Algunas compañías, aunque no es la norma general, se hacen cargo de los daños originados durante la realización de obras, con ciertas salvedades. 3. No suelen estar cubiertos los daños por la propiedad de otro tipo de inmuebles que no sean vivienda habitual o de temporada. Para ellos tendrá que contratar una garantía de responsabilidad civil de edificios o inmuebles y pagar su prima correspondiente. 4. Se puede encontrar con compañías que le negarán cualquier indemnización cuando el siniestro sea provocado por un mantenimiento inadecuado del inmueble, pues es una obligación que el Código Civil impone al propietario. Pero hay aseguradoras que no son tan estrictas y que llegan a cubrir hasta la caída de una cornisa u otros materiales del edificio. 5. En la mayoría de las aseguradoras están excluidos los daños por agua, causados por el mal estado de las instalaciones o por un descuido, lo cual no nos parece nada razonable. Además, la responsabilidad suele estar limitada. Al hablar de dinero, es importante que tenga claro cuál es el capital máximo que le conviene tener asegurado y se entere de si le pueden aplicar o no las llamadas franquicias. Y no se olvide de preguntar por el precio de la póliza. Lo ideal, a partir de 600.000 euros. En nuestra opinión, puesto que algunas de las indemnizaciones pueden ser millonarias, sobre todo en daños que se causen fuera de nuestras fronteras donde las cifras se disparan, estos seguros como mínimo deberían cubrir 600.000 euros para daños materiales y 3 millones para daños corporales. Franquicias. ¿Qué son y cuándo interesan? 1. Una franquicia implica que si ocurre un siniestro, usted va a tener que pagar una cantidad o un porcentaje de cada uno de ellos. El importe puede depender o no del tipo de siniestro. 2. Si usted tiene un multirriesgo del hogar que le cubre una responsabilidad civil familiar por 150.000 euros, ¿puede interesarle una franquicia? Sí, para llegar a tener asegurado el capital que recomendamos, sin pagar por ello más de lo necesario. Además, así ahorrará dinero. El plan que le proponemos es el siguiente. Contratar un seguro aislado de responsabilidad civil, pongamos por 600.000 euros, con una franquicia de 150.000 euros. El precio de estas pólizas. Las primas son muy dispares según las compañías. Además, al tratarse de un producto que es poco conocido y demandado por los consumidores, las aseguradoras no hacen ningún esfuerzo por lanzar ofertas más competitivas. Tenga en cuenta, 1. Hay grandes diferencias de precios en las pólizas que son exclusivamente de responsabilidad civil familiar. 2. Asegurar la responsabilidad civil familiar a través de un multirriesgo del hogar suele resultar más económico. 3.
Recuerde que cuando se trata de cubrir riesgos que se salen de lo que garantizan habitualmente las compañías, es posible que tenga que pagar un poco más de prima por ellos. El precio dependerá de cada compañía. Unos consejos prácticos. Analice su situación y decida si a usted le puede convenir uno de estos seguros. Tenga en cuenta que las pólizas de responsabilidad civil familiar cubren la mayor parte de los riesgos que podrían sobrevenirle en el ámbito de la vida privada. Pero recuerde que hay ciertas situaciones que no cubren. Aparte de las que hemos ido citando a lo largo del artículo, están excluidas. 1. Los daños causados por bienes o niños confiados al cuidado del asegurado. 2. Los daños realizados cuando se está bajo los efectos de drogas o alcohol. 3. Las actividades de tipo sindical, laboral, empresarial, asociativo o político. En general, se excluye cualquier actividad retribuida. 4. Los daños que se causen de forma dolosa, así como las sanciones y multas que se hayan recibido. La exclusión por dolo no impide que la víctima obtenga su indemnización ni que la aseguradora se haga cargo de ello, pero después, el asegurado tendrá que pagar de su bolsillo los costes. Infórmese bien antes. Revise su multirriesgo del hogar. Puede que sea el momento de cambiarlo si no es un buen seguro. En lo tocante a la cobertura de responsabilidad civil familiar, procure contratarla por un capital que al menos llegue a los 600.000 euros. Si le ofrecen contratar por una cantidad menor, trate de subirla, o bien, estudie si le puede interesar tener un seguro de responsabilidad civil familiar específico en otra compañía. En caso de tener el seguro por duplicado, comuníquelo a cada aseguradora. Aunque en principio esto no debería causarle ningún tipo de problema, sepa que puede ser un motivo de exclusión en la cobertura. Para evitar este problema, cancele, por ejemplo, la responsabilidad civil en el multirriesgo. Cuando formalice la póliza, no mienta ni oculte ningún dato que le pregunten. Podría volverse en su contra. Durante la vida del seguro. El contrato es anual renovable. Si a usted no le interesa mantener el contrato, deberá notificarlo un mes antes de que cumpla el año. Sepa que tras un siniestro, la aseguradora puede decirle que rescinde el contrato, aunque esta cláusula ha sido declarada abusiva por la Dirección General de Seguros. Por tanto, usted tiene derecho a que el contrato siga vigente hasta la fecha de vencimiento o a la devolución de la parte de prima no consumida por el plazo pendiente de transcurrir. Si la compañía no accede a sus pretensiones, reclame ante la Dirección General de Seguros. Si es usted el que decide rescindir el contrato, no espere que le devuelvan la parte de la prima anual no consumida. No olvide comunicar a la aseguradora cualquier modificación en los riesgos que pueda ser importante. Por ejemplo, pasar a ser propietario de algún animal. Mientras dure el contrato, realice las obras de reparación y mantenimiento necesarias en sus inmuebles para conservarlos en buen estado. Y tampoco se olvide de cumplir con sus obligaciones administrativas, como las relacionadas con la tenencia de animales. En caso de siniestro. Si usted es responsable, 1. Deberá notificar el siniestro a la aseguradora en un plazo de 7 días y poner en conocimiento de la víctima que existe dicho seguro. 2. Nunca se declare culpable del siniestro, aunque lo sea, pues podría tener problemas con la cobertura del seguro. Esto no quiere decir que eluda facilitar su identificación o los datos del seguro a la víctima. 3. Si la compañía no le proporciona defensa jurídica, entonces reclame a la Dirección General de Seguros. Si usted es la víctima, 1. Guarde todas las pruebas y las facturas de las reparaciones del daño. Si hay daños corporales o físicos, guarde el parte médico que demuestre y certifique las lesiones sufridas. 2. Utilice la cobertura de reclamación de daños de su seguro. También dispone de 7 días para comunicar el siniestro a su aseguradora. 3. Si el culpable tiene un seguro de este tipo y su aseguradora le propone un acuerdo amistoso, no firme ningún documento sin comprobar si la indemnización propuesta es suficiente y justa para los daños sufridos. Si no lo hace así, al firmar el finiquito, habrá renunciado a pedir una indemnización mayor por vía judicial. 4. Y como siempre le decimos en nuestros artículos de seguros, en caso de tener problemas relacionados con la póliza, acuda al servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros. Y hasta aquí el artículo de hoy. No te olvides de apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda ayudarle. Y si necesitas hacer una consulta sobre tus seguros, reserva cita en nuestra página web, libertyempresas.es. Muchas gracias por tu atención y hasta la vista.